Señor, dígaselo. Nada igual a su gloria y su poder. Grande es su amor. Aleluya. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo, tierra canta, tanto es el Señor. Dígaselo, dígaselo, dígaselo al Señor, dígaselo. Elevó mi alma en adoración. Dígaselo, dígaselo. Aleluya, dígaselo. Tu gloria llena el universo. Dígaselo al Señor. Y su mirada como estruendo. Tu voz es como dulce viento. Pastor, venga pasando, venga. Venga, venga, no. Oh, dígaselo, aleluya. La garganta, hermano. Aleluya. Mi garganta, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Dígaselo. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me confunde y me cautiva su voz. Cielo, tierra canta, santo es el Señor. Dígale, dígale, santo, santo, santo. Aleluya. Elevó mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Dígalo. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Oh, dígaselo. Vuelve a empezar. Aleluya. Dígaselo al Señor. Aleluya. Oh, dígaselo, dígaselo. Vuelve a empezar. Oiga este pedacito que a mí me gusta, hermano. Oiga, oiga. Este pedacito que me mata, oiga. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Este pedazo que me derrite, aleluya. ¿Quién como Él? Óigalo, óigalo, óigalo. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Nadie como Él, nadie, hermano, nadie. Nadie como Dios, aleluya. Oh, dígaselo. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Oh, nadie se compara a ti, Señor. Nadie, nadie, nadie. Dígaselo. Oh, dígaselo, aleluya. Su gloria llena el universo.
pido sus oraciones. ¿Qué ustedes creen, hermano? Dígame, somos una iglesia. Cojo la muchachita. Levanten la mano los que quieren que yo coja la muchachita. Dice, no quiero. Levanten la mano los que quieren que yo coja la muchachita. Dice, no quiero. Eso yo pensé. Lo que pasa es que parece un curillo, hermano. Tiene muchos muchachitos. Y seguro no tiene la posibilidad, ¿verdad? Ya tiene una niña de ella de 12 años, está parida. De 12 años, hermano. Imagínate en esos campos así, mira, hermano. Juan capítulo 8, 36. Vamos a hablar en esta hora bajo el tema Jesús, el gran libertador. ¿Cuántos saben que Él es libertador? Y ese que liberta es el mismo que se hizo esclavo por nosotros. Vamos a ver desde la óptica de su esclavitud la liberación de nosotros. A su nombre. Aleluya. Juan 8:36. Aleluya. Deme mi Biblia. No se preocupe, no le voy a tomar la tarde entera porque ahorita tenemos servicio otra vez. Si no, nos quedaremos aquí la tarde entera. Te lo prometo. 8:36 de Juan, pero quiero leer unos versículos antes a este, y es la conversación de Jesús. El versículo 39, puede quedarse así como está. Leemos para gloria del Señor. Dice: Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seremos libres. Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. A su nombre. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Mi alma alaba la gloria del Padre en esta hora. Aleluya. Y su bondad son para con nosotros siempre y para siempre y para siempre y siempre. Uno de los propósitos específicos en esta mañana es derribar cualquier argumento o fortaleza espiritual que el enemigo haya plantado en la mente o en el corazón de alguno aquí en algún tiempo. Propósito. El enfoque esencial o primordial es ver la mano poderosa de Dios accionar a favor de nosotros en lo que nosotros tenemos. Concepto de esclavo. Un esclavo es una persona que es privada de libertad y de sus derechos humanos, siendo tratado como una mercancía. La palabra esclavo deriva del latín sclavus, que en la época del Imperio Romano se refería a aquellos que no tenían capacidad jurídica. Se refería generalmente a los esclavos, siendo la principal fuente medieval de esclavos.
la esclavitud, o sea, la condición a la que se somete el esclavo, ya es contemplada y derribada en el antiguo derecho romano, en un sentido. Cuando se registra este término histórico, la humanidad no fue hecha para caminar bajo ningún vínculo de esclavitud. La humanidad fue diseñada por Dios bajo los principios de libertad, con el propósito de que no nos veamos sometidos, subyugados a propósitos o principios, la cual nos detengan o nos limiten. Ser esclavo, entonces, buscamos históricamente, vamos a encontrar que en el principio la cosa no fue así. En Edén, Dios, 1 y 2 de Génesis, Dios, después de haber creado todas las cosas, e incluso el hombre, lo deposita en el Edén con el propósito de, con la libertad a la cual Dios lo creó, él administrase el huerto y a la vez dicho huerto sea lleno de otros como el hombre, la cual él había puesto. Por ende, el hombre tenía la oportunidad de administrar los bienes que Dios había puesto en sus manos bajo la libertad que Dios había delegado y la orden la cual le había decretado al hombre a la vez. ¿Estamos aquí? El hombre empieza entonces a accionar y a tomar decisiones en la vida. Por ende, cuando empieza el hombre a tomar decisiones, violentando los principios establecidos por Dios, automáticamente el hombre cayó de un nivel de gracia, de posición en Dios, a un nivel de esclavitud en donde Dios no lo había posicionado. Dios nos creó con el propósito de nosotros vivir en esta vida en libertad física, emocional y espiritualmente. La esclavitud puede entrar en diferentes dimensiones en la vida del individuo. Encontramos que después del pecado adámico y todo lo que ramificó en ese sentido, automáticamente vino una condenación. Por ende, el amo conocido como pecado se enseñoreó del hombre. Entonces el hombre ya no estaba subyugado bajo la voluntad de Dios, sino que estaba subyugado bajo lo que era el dominio del pecado. Dios nos hace libre y nos pone en libertad. El pecado nos subyuga y nos pone en esclavitud, porque nos privatiza de la libertad la cual Dios nos dio a cada uno de nosotros. Estamos aquí, ¿verdad? El propósito principal en todo esto, vemos que a partir del entonces la humanidad, en vez de venir bajo una ascensión en el diseño establecido por Dios, en la elevación, ¿verdad? En el propósito que él había determinado a que la humanidad subiese en propósito ante él, en diseño y en todo lo que había depositado en el hombre, pues entonces la humanidad, a causa de someterse al esclavizador, ¿verdad? El pecado, empieza a descender. Lo primero que es sacado de la gloria de Dios y es puesto a una dimensión diferente, muy por debajo de donde Dios lo había plantado en gloria. Estamos aquí. La parte de esto es que aunque Dios quería ya después de Adán haber pecado, mantenerlo en la posición, ya no podía, porque ya el hombre había violentado el principio divino.
Ya el hombre se había infectado, corrompido. Por ende, Dios necesita entonces buscar el medio, la forma de poder restablecer otra vez todo cuanto en el principio Él creó. Y por ende, Génesis 3:15, la promesa surge en donde Él le dice al hombre, ¿verdad?, en su sentencia, y a la serpiente y a la mujer, le da a entender que Él va a tener entonces que venir a restablecer lo que se había roto en aquel lugar por causa del pecado que aquel pecador había introducido en el mundo. A partir de entonces empiezan las situaciones. Los hijos de Adán, aquellos muchachos, uno ve al otro y entra en celo, promoción pecaminosa, y de repente vemos la historia que Caín mató a Abel. Cuando Caín mata a Abel, vemos que la cosa empezó a salirse de control. Y al salirse de control, Dios entonces está observando. Por ende, cuando Caín, Dios le llama la atención, le dice, ¿qué tú hiciste? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín le dice a Dios, ¿acaso yo soy guardaespaldas de mi hermano? Mira qué fresco era Caín, ¿eh? ¿Acaso yo soy guardaespaldas de mi hermano? Oye, cómo le contestó a su creador. Y de repente Dios le dice, la sangre de Abel clama por ti, por mí, allí en la tierra. ¿Qué tú has hecho? ¿Qué te pasó? Por ende le dice, Caín, ten cuenta, el pecado está a la puerta, pero tiene el poder para dominarlo. No es cierto que nosotros miremos desde una óptica, pero no entendamos cuál sea el propósito directo. Dígale que está a su lado, Jesús. Con fuerza, Jesús es mi gran libertador. No puedo escucharte todavía. Dígalo otra vez. Jesús es mi gran libertador. Usted no sabe en qué esfera yo estoy metido ahora mismo. Por ende le voy a mandar y ordenar que alabe y adore a Dios en su corazón. Algo que Satanás le teme es que usted conozca su posición delante de Dios. Encontramos Génesis capítulo 9, una historia muy impactante. La Biblia registra con exactitud que empiezan a pasar, a suceder ciertos acontecimientos. Allí encontramos de repente a un hombre, capítulo de Génesis 9, 20, versículo 20, dice que Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña. Eso fue después del diluvio. Un día Noé bebió vino y se emborrachó y se quedó tirado desnudo en medio de su tienda de campaña. Cuando Cam, o sea, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo, salió a contárselo a sus dos hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron una capa, se la pusieron sobre sus propios hombros y con ella cubrieron a su padre, pero no para no verlo desnudo. Se fueron caminando hasta atrás y mirando hacia otro lado. Cuando Noé despertó de su borrachera y puso, o sea, y supo lo que su hijo menor había hecho con él, dijo: maldito sea Canaán, será el esclavo más bajo de sus dos hermanos.
Luego añadió: bendito sea el Señor Dios de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Dios permita que Jafet pueda extenderse, que viva en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió todavía 350 años, así que murió cuando tenía 950 años. Historia. Una mala actitud de un hijo lleva a su padre a llevar una maldición generacional por medio de una palabra. Cuando este muchacho acciona en esa forma, el papá viene y declara, decreta, suelta, libera una maldición que iba a trascender de generación en generación sobre la vida de este muchacho. Históricamente, cuando nosotros miramos dentro de las civilizaciones, encontramos cómo algunos grupos empezaban a comercializar, a utilizar este medio de esclavitud, y ya los hombres lo vendían como si fuera un objeto, un animal, los niños, las mujeres. Empezaba el tráfico de esclavo, en donde el esclavo no tenía oportunidad de elección, sino de sometimiento, sujeción a sus amos. Escuché la historia de un esclavo que, o sea, lo escuché por YouTube, que él decía, un esclavo que logró adquirir su libertad. Él decía que cuando lo apresaron y se lo llevaron a una embarcación para traficarlo a otra nación, él dijo que cuando él llegó al lugar de esa embarcación, que nunca en su vida él había olido algo como lo que él olió en el lugar, que duró prácticamente unos cuantos días sin poder comer, en donde estaban envueltos como los cerdos y los animales en un postrero, pisando sus propias heces fecales y sus propias orinas. Este esclavo dice que en aquella esclavitud en donde lo llevaron, lo único que lo alentaba un poco, porque él decía, el único amigo que yo necesito ahora mismo se llama la muerte. Si la muerte llegase y me matase, yo fuese un hombre libre. La esclavitud, dice él, que cuando llegaban a ciertos lugares donde lo llevaban, allí habían esclavos de mayor capacidad, o sea, preparaban esclavos y allí le decían, no es que se lo van a comer, porque ellos pensaban que las personas se lo iban a comer, que por eso era que lo traficaban así como animales. A medida de los tiempos, Isaías capítulo 45 registra un histórico evento muy importante, y es en el llamamiento del rey Ciro. Y en 500 y algo antes de Cristo, allí encontramos en donde Dios levanta a un hombre llamado Ciro. Y cuando Dios levanta a este hombre, lo levanta con un propósito, y era empezar a promover una oportunidad para liberar a aquellos que estaban condenados en cierto sistema esclavista. De repente, este hombre llamado Ciro el Grande empezó a conquistar. Por eso Dios le dice a Ciro, yo te escogí, te puse nombre, aunque tú no me conociste. Tú estarás conmigo, aunque pase por el fuego, aunque pase por los ríos, aunque pase por las aguas. Dios le está diciendo, yo
yo siempre te daré la victoria. Y le dijo a Ciro, aunque tú no me conoces, o sea, aunque tú no eres judío, aunque tú eres un hombre que no eres del linaje escogido de Abraham, pero yo te escojo y te voy a tomar por mi mano derecha. Enderezaré delante de ti los caminos torcidos. Enderezaré. Wow, mi alma alaba al Padre. Dios, cuando escoge a alguien para algo, Dios le va a dar la asignación, el propósito, lo va a equipar, y a la vez Dios va a ir delante de esa persona dándole oportunidad de entender que Él es el Dios eterno de poder, de autoridad, de justicia, y que nada de lo que se cruce por delante va a ser obstáculo para lo que Él llamó a esa persona. Ciro empieza una conquista. ¿Por qué Dios levanta a Ciro? Nabucodonosor, historia. Nabucodonosor había esclavizado a los judíos. Habían sido llevados a Babilonia. Pero Dios vio el clamor de su pueblo y Dios dijo, voy a levantar a un libertador. Dios había protegido a Nabucodonosor hasta que se engrandeció. Se paró en su palacio y dijo, mira cuántas cosas bellas y hermosas yo he logrado con mi poder. Y empezó a exaltarse hasta que Dios le bajó lo sumo. Y dice que por 7 años los sacó del palacio y los llevó a un lugar como los animales, donde el pelo le creció como animal, las uñas también. Aleluya. Y aquel hombre, hasta que razonó, reconoció que por encima de lo grande hay uno más grande, y que por encima de lo fuerte hay uno más fuerte todavía. Dios entonces levanta a Ciro y le dice, ven, yo iré delante de ti, enderezaré los caminos torcidos. Aleluya. Y dice que Ciro conquistó Babilonia. Cuando rescata Babilonia, lo primero que dice Ciro es la encomienda de Dios. Le dice a los judíos, pueden retirarse nuevamente para Israel. Y dice que algunos se quedaron, ya los que estaban establecidos en Babilonia, pero los demás todos regresaron. Dios lo libertó de la esclavitud por medio del instrumento que Él había escogido. Ahí es donde se cree que empezaron los derechos humanos. El tema de los derechos humanos es un tema que viene de parte de la voluntad de Dios al ser humano. Y cuando miramos esto, entendemos que los derechos humanos nos pertenecen a nosotros simplemente por el hecho de nosotros ser un ser humano. Algunas de estas instituciones dicen claramente que existen 30 que son los aprobados, las cuales nosotros podemos, ¿verdad?, utilizar a favor nuestro, y entender, como dijo aquel gran pensador, que el derecho ajeno es la paz. Lamentablemente, muchos por desconocer estos principios, entonces entendemos que vienen acontecimientos muy fuertes en la vida de la persona. Ya 1887 antes de Cristo, pero después empiezan a surgir ciertas instituciones, y esas instituciones empiezan a promover los derechos humanos. ¿Cuál era el propósito de los derechos humanos? Libertar a los esclavos y que cada persona tenga la misma libertad que tienen las diferentes clases sociales. Por ende, tengan también los mismos derechos aquellos. Por eso que usted ve hoy en día cómo está dividida la sociedad. Y la sociedad está dividida porque no se ha querido aceptar directamente que si usted es de piel blanca, si usted es de piel negra, si usted es de piel amarilla,
Si usted de piel roja como sea, usted cuando lo cortan tiene la misma sangre y el mismo color de sangre. Aleluya. Por ende, Dios igualó al ser humano, aunque el ser humano quiera desigualarse de los demás seres humanos. Ya surge periódicamente más adelante lo que son los derechos internacionales, las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas empiezan a promover el DIH o el DHI. DIH, Derecho Internacional Humanitario. DHI, Derechos Humanos Internacionales. Cuando empiezan a promover estos derechos, el propósito es de que ninguna nación puede esclavizar o puede retener o puede privatizar por medio ya sea de conflicto o de guerra a ninguna persona como esclava, porque las demás Naciones Unidas entonces le caen arriba a esa nación. Y como toda contra una y una no puede contra toda, entonces todos tienen que someterse a el tratado que se firmó en las Naciones Unidas. Historia. Los derechos empezaron a ser promovidos y esos derechos se nos dan la oportunidad. Por eso en tiempos de conflictos armados, ¿para qué existe la autoridad suprema? Ejemplo, en una nación, hablásemos de esto un poquito, sería de hablando de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas que compone la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional, está bajo el organismo, ¿verdad? Del Estado, está para salvaguardar la nación. Cualquier conflicto armado que quiera venir a interferir en la nación, entonces surge lo que es ese gran ejército, la cual detiene cualquier invasión o situación que quiera moverse dentro de la nación. Por ende, a veces la gente está hablando cosas y dice si pasa esto, si pasa aquello. No. La nación tiene su escudo. La nación tiene su fuerza letal. Por eso que usted ve que del gobierno salen fondos para diferentes organismos, pero el mayor fondo sale para las Fuerzas Armadas. ¿En qué? En compra de aviones, tanques de guerra, preparación de militares, armamentos. Usted no sabe lo que hay en esas bases. Yo sé parte de lo que se promueve en esos lugares. Usted no sabe los armamentos que hay ahí. Yo sé un poquito de los armamentos que hay en esos lugares porque estuve en esas cosas. La Policía Nacional es un organismo interno, la cual está simple y llanamente, mire la función de la policía, es proteger al ciudadano. ¿Y de dónde vienen los maltratos? El problema entonces surge algo conocido como el uso proporcional o legal de la fuerza, en donde si no conocemos nuestros derechos, entonces surgen estos puntos importantes que debemos nosotros de entender, que ningún ciudadano está diseñado para ser esclavizado o maltratado, porque tenemos derechos y tampoco se le puede mal implementar la fuerza en ninguna de sus tres dimensiones: fuerza no letal, fuerza menos letal o fuerza letal. Allí es de entender que el ser humano debe de conocer, ¿verdad?, cuál es su postura, su posición. ¿Por qué razón? Porque dijo aquel pensador que el que no conoce su pasado, ¿qué le pasa? Está condenado a repetirlo. A la gente no le gusta leer la historia. Es para usted leerla, para usted examinarla, para usted analizarla. Es para usted tener ciertos tips que le van a ayudar en un presente o en un futuro para salir a camino. Permítame predicar unos minutos. Jesús, mi gran libertador. La Biblia dice en el capítulo 8, versículo 32
de Juan, Jesús hablando, dice claramente, y conoceréis la verdad. Una vez conocemos la verdad, entonces la verdad nos hace libre. Lo duro de esto es que muchas veces nosotros nos convertimos en esclavos aún caminando siendo libres. Recuerdo 2010 que prediqué un mensaje en un lugar y vi muchos delincuentes caer bajo el poder de Dios llorando, quebrantados, porque yo prediqué en ese lugar, era a las 6 de la mañana, en un matutino, pero era un culto tremendo que se hizo, una actividad. Y yo prediqué bajo el tema presos, libres y libres que están presos. Hablaba de esto, de la esclavitud mental y de la esclavitud en donde el ser humano se somete en sus tres dimensiones. Nosotros nos hacemos esclavos, a otros lo hacen esclavo y otro nace siendo esclavo. ¿Estamos aquí? Es como el eunuco, que uno nace eunuco, otro se hace eunuco y a otro lo hacen eunuco. Estamos aquí todavía, ¿verdad? Por ende, es muy bueno entender y conocer cuando Dios nos llama a nosotros. En José, una historia muy impactante en la Biblia, Génesis, dice claramente que este muchacho soñó un sueño. Desde jovencito le llaman el soñador. Él soñó que él era una supremacía delante de su papá, mamá y sus 11 hermanos. Pero los hermanos de José, dice la Biblia que lo envidiaron porque empezaron a llamarle el soñador. El papá de José lo vio y entendió que el muchacho tenía una postura diferente a los demás y le hizo una túnica de colores, con una túnica como para príncipe, y esa túnica marcó la diferencia. Entonces ya ellos veían al soñador, pero al príncipe que soñaba. Y esto empezó a traer cierta discrepancia, celo dentro del grupo, y de repente decidieron a este muchacho privatizarlo de la libertad y convertirlo en un esclavo. Este muchacho lo vendieron sus hermanos y lo llevaron, ¿verdad? Una caravana, lo llevan, lo venden en aquel lugar, Egipto. Pero de repente algo empieza a acontecer. La Biblia dice que de repente el muchacho, cuando cae allí en la casa de Potifar, capitán del ejército, dice la Biblia que José de repente empieza Dios a poner gracia en la vida de él. Todo lo que tocaba José, donde quiera que se movía José, la gracia de Dios estaba y todo era prosperado. Potifar, que está chequeando, observando lo que está pasando a través de la vida del muchacho, Potifar empieza a ver gracia sobre el muchacho y empieza a posicionarlo. Pero dice la palabra que de repente la esposa de Potifar quiso el diablo usarla para dañar plenamente el testimonio del muchacho. Pero el muchacho, dice la Biblia, que salió huyendo de aquella mujer malvada que tenía aquel plan macabro, diabólico, para destruir el propósito, y le dejó la ropa. Pero ella, para no quedar en vergüenza, quiso deshonrar al muchacho y llamó a su esposo y le dijo: este esclavo quiso deshonrarme aquí enfrente de los esclavos y demás, y lo mandaron al segundo nivel, a la cárcel. De la cárcel dice la Biblia que el muchacho allí estaba como jefe de los carceleros, aleluya, de los que estaban en la cárcel metidos. Pero de repente dice que el muchacho llegaron el panadero y el copero del rey por un error que cometieron y soñaron cada uno un sueño. El copero soñó y el panadero soñó. El copero Josué le dio su interpretación y también le dio la interpretación al panadero. Pero algo aconteció, aleluya, estamos aquí. Algo aconteció, y es que aquel muchacho de repente salieron de la cárcel, así como él mismo le había dicho. Pero José le había dicho: acuérdate de mí. 3 años y pico más tarde fue que se acordó aquel copero. Pero de repente, como pasó en la interpretación del sueño, así mismo aconteció con ellos.
Dios entonces pone gracia sobre la vida de José, y la Biblia allí entonces nos enseña que los propósitos de Dios en la vida de un ser humano no muere. Los propósitos de Dios en la vida de una persona no desaparece porque otros quieran desaparecerlo. Los propósitos de Dios en la vida de alguien no se va al suelo porque otros quieran llevarlo al suelo. Los propósitos de Dios en la vida de la persona son efímeros, son propósitos que no son vanos, aleluya, sino que trae cumplimiento en donde Dios lo lleva como para cumplirse. Y estos propósitos, la Biblia enseña que de repente José, cuando llega al lugar establecido en donde Dios le había llevado, porque Dios siempre tiene un plan mejor y un diseño mejor para la vida de cada uno de nosotros. El muchacho llegó como esclavo, pero poco tiempo después dice la palabra que el muchacho llegó a ser el segundo del reinado de Faraón, en donde el anillo del Faraón estaba puesto en la mano de este muchacho. Aquellos que quizás se burlaron, aquellos quizás que lo señalaron, que lo maltrataron, Dios usó toda gracia sobre gracia para poner al muchacho en una posición diferente. Y allí la Biblia nos enseña una vez más que Dios es soberano. José allí vio su sueño cumplirse, quizás no de la manera que él creyó o pensó que podía ser, sino de la manera que Dios lo había diseñado. En el evangelio usted va a encontrar que usted va a caminar, pero no es como usted quiera, es como Dios lo haya diseñado. Abraham, Dios le dijo: ten por ciento que de ti saldrá una gran nación, pero serán esclavos en una tierra extraña. Allí lo van a esclavizar, pero después de 430 años descenderé y lo voy a libertar. Dios dio una promesa como Dios te da una promesa. Dios plantó una palabra como Dios ha plantado una palabra. Cuando Dios habla, todos los demás simplemente deben de callar y obedecer. Porque la palabra de Dios, por floja o débil que se vea, tiene más peso y poder que cualquier pensamiento, actitud que pueda presentarse para interferir en el propósito divino. Allí vemos entonces la historia de Moisés, como Dios lo escoge para libertar el pueblo. Trasciende en el desierto, pasa todo esto hasta que Moisés muere. Pero algo llama la atención, es que Dios le pasa el legado a Josué. Josué, aquel gran guerrero que mientras Moisés peleaba con Amalek, la Biblia dice que Josué, el guerrero, era que estaba en el campamento de los amalecistas destruyendo. Mientras Moisés bajaba los brazos, la Biblia dice que Amalek estaba ganando. Pero cuando Moisés levantaba los brazos, entonces Josué se llamaba de valor allá abajo y seguía peleando. Tipología del liderazgo hoy en día. Dios nos llama a nosotros a apoyarnos mutuamente con el propósito que cuando Dios señale, Dios va a respaldar. No debemos de desenfocarnos, sino que debemos de enfocarnos en el propósito establecido, estipulado por Dios para la vida de cada uno de nosotros. Allí dice que Ure y Aarón, cuando de repente a Moisés se le cansaban los brazos, ellos lo levantaron y tuvieron un gran enfoque visionario. Y allí de repente buscaron dos piedras y lo pusieron debajo de los brazos de Moisés, y así Dios le entregó estratégicamente la victoria. Porque cuando el enemigo cree que es sabio en su propia opinión, que es poderoso, entendamos muy bien que el sabio de los sabios se llama Jehová Dios de los ejércitos, y que el fuerte de los fuertes es el mismo. No será vencido ni conmovido, no será, aleluya, atormentado. Dios es rey por encima de cualquier situación. Dios es rey, aunque esté pasando por donde esté pasando, o te sienta como te sienta, el mismo ayer, hoy y siempre te va a dar la mano y te va a levantar del suelo. Jesús, quiero entrar en eso hace rato. Mi gran libertador. Surgieron históricamente muchos hombres escogidos por Dios a la luz de la palabra. Grandes guerreros, grandes hombres de Dios, profetas, reyes.
hombres que marcaron la historia, hombres que trascendían en estrategia, en poder, en dominio, hombres que Dios se le aparecía y le hablaba y le daba victoria grandísima, poderosa, gloria al Señor, pero ninguno de ellos pudiéramos sentarlo ahora mismo, gloria al Señor, dentro de lo que es los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Tuviéramos que levantar entonces a el único que tenía la capacidad de poder libertar en las tres dimensiones: espíritu, alma y cuerpo, porque los demás simplemente andaban en dos dimensiones, en la física o en la emocional. Pero el otro libertador que surgió después de todo esto, llamado Jesús, este libertador empezó a libertar al hombre y a romper cadenas y a abrir puertas y a condenar puertas. Y este Jesús libertador, entonces, es de donde quiero que me preste atención unos minutos. Es aquel que Juan 8:32 lo presenta, y él dice claramente que al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Porque cuando él liberta, aleluya, para siempre es su liberación. Cuando él rompe una cadena, para siempre queda rota. Cuando él destruye a tus enemigos, para siempre quedan destruidos. Cuando Dios te sana, no te vuelve a enfermar, sino que la enfermedad se va de tu cuerpo y queda libre automáticamente. Estamos aquí. Jesús, tu gran libertador. 8:36 dice que al que el Hijo del Hombre libertares, será verdaderamente libre. Libre de opresión, libre de culpa, libre de esclavitud, libre de maldición. Antes, dice el apóstol Pablo, otro libertador, que estábamos siendo esclavizados nuestros delitos y pecados. Pero Jesús, que trasciende en todas estas cosas, dice que Él nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos depositó en la potestad de su reino glorioso. El hombre es esclavo por voluntad. Anteriormente podíamos entender que al hombre lo hacían esclavo o se hacía esclavo simplemente, gloria a Dios, pero hoy en día nadie puede decir que es esclavo y que no tiene esperanza de ser libre. Hoy en día todo el que quiera ser libre solamente llama a Jesús el libertador. Todo el que quiere ser libre del pecado, libre de la muerte, libre de la condenación, libre de la maldición, solamente llama a Jesús. Cuando llama a Jesús, Jesús sale al encuentro y cambia plenamente con el poder libertador que él obtuvo mediante el poder de su muerte. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres. Y él hizo una parábola, algo histórico, de un mayordomo. Y él dice que había un hombre que debía mucho dinero y que a él el amo lo llamó y le solicitó la cuenta. El hombre, no pudiendo pagar, dice que de repente lo que hace, empieza a suplicar misericordia y hacer la promesa a la vez: yo te lo voy a pagar. Dice que aquel amo, movido en misericordia, le perdonó la cuenta. Y al perdonarle la cuenta, dice que ese esclavo salió. Cuando salió, encontró a otro súbdito de él, la cual le debía, y empezó a maltratarlo. Lo agarraba por el cuello, lo jamaqueaba, lo maltrataba. Págame lo que me debe, búscame mi dinero, búscame lo mío. Dice que algunos funcionarios de aquel rey, al ver esto, van donde el rey y le dicen lo que estaba haciendo ese hombre. De repente el rey lo manda a buscar y le dice: tú me debías mucho, yo te perdoné la cuenta, que yo te debía un poco y tú no le perdonaste.
la Biblia dice que debemos de perdonar. Para tú y yo ser libres, la Biblia dice que debemos aprender a liberar. Derribando argumentos en la mente y en el corazón. Los argumentos se convierten en fortaleza. Y la fortaleza son la esclavitud en donde la mayoría de personas hoy en día viven encerradas. Problema. Y la pregunta sería, ¿qué sería el argumento, la fortaleza la cual te esclaviza o me esclaviza en la vida? Porque aún permanecemos y no somos libres con la libertad. Según Gálatas, el apóstol dice que nosotros fuimos llamados. Cuando nos llaman del ser al hacer, ¿qué hacemos? Usted no ve gente que nunca tienen deseo o voluntad de hacer nada por la obra de Dios. Es porque su vida está en esa misma condición. De acuerdo como nosotros en este camino de libertad caminemos para la obra de Dios, así también la obra va a manifestarse en la vida nuestra. Esto va a repercutir. Jesús dice, si alguno en la tierra me niega, yo lo niego allá arriba. Si el que me confiesa aquí abajo, yo lo confieso allá arriba. La ley del acuerdo. Debemos de ponernos de acuerdo con Jesús. Para cuando Él nos solicite hacer algo, no nos quedemos en el ser, sino en el hacer. Y vayamos a hacer lo que Él ha establecido para cada uno de nosotros hacer. Jesús empezó a hablar con los judíos, a demostrarles su poder sobre o soberano, a demostrarles su gracia.